Muy buenas tardes a cada una, a cada uno. Nuevamente bienvenidos a este momento de compartir un don, una dicha que se nos concede en torno a nuestro querido Santo Domingo de Guzmán. Y seguimos agradeciendo al Padre Vito que nos ofrece esta oportunidad. Pues muy buenas tardes a todos y con mucho gusto seguimos avanzando en el nombre del Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hoy nos habíamos programado para tratar el tema del regalo de Santo Domingo y el regalo de su obra a la Iglesia y a la humanidad por medio de la mediación que él encuentra, una mediación riquísima, plural, que encuentra en la ciudad de Palencia. La ciudad de Palencia está en el centro de Castilla, en una parte central de Castilla, a casi 800 metros de altitud sobre el nivel del mar. La ciudad de Palencia está situada a unos 130 kilómetros de Caleruega, donde nace Santo Domingo. Santo Domingo no había abandonado aquel territorio donde nació, digo territorio. Sí, la población de Caleruega, pues seguramente la abandonó cuando era un niñito de unos 5 o 6 años para estudiar al lado de su tío arcipreste. Y no sería tampoco difícil pensar o imaginarse que al lado de Domingo estaban estudiando sus dos hermanos mayores, seguramente en cursos un poco más avanzados, en niveles, en etapas un poco más avanzados porque eran mayores que él. Había estado en Caleruega y los entornos una tradición que se remonta al siglo XVI, 300 años después de la muerte de Santo Domingo, lo sitúa en una población que se llama Gumiel de Izán. Pero no hay ninguna documentación segura para fijar la residencia de aquel tío arcipreste en Gumiel de Izán, que está pues limitando los terrenos de cultivos con los de Caleruega. A Palencia acude él utilizando unos medios de transporte que indudablemente pertenecían a la familia. Seguramente tuvieron que emplear pues 2 o 3 jornadas para llegar hasta Palencia, porque tenían que llevar lo que se llamaba el ajuar del estudiante. Tenían, por lo tanto, que llevar pues la mesa para el estudio, alguna silla, pues el lecho para descansar, lo necesario, la vajilla necesaria para la mesa, para las comidas. Eso es lo que llamaban ajuar de estudiante, junto con el calzado y la vestimenta propia de los estudiantes, que también en la Edad Media tenían una vestimenta distintiva. Santo Domingo llega a Palencia, hoy creemos que en torno a los 13 años de edad. Estaba a punto de pasar en el derecho del tiempo a un joven adulto. El joven se convertía en adulto a los 14 años, los varones a los 14 años y las mujeres a los 12 años de edad. Iba a comenzar estudios de nivel universitario después de haberse dedicado al estudio de los niveles elementales, pero muy bien integrados en esa inteligencia privilegiada que tenía Domingo, esa memoria también tenaz que
siempre alabarán, o por lo menos la señalarán, y llega, para empezar el curso, 1187-1188. Habría cumplido ya los 13 años de edad. Iba a comenzar lo que se llamaban las artes liberales. La denominación de artes liberales se la debemos a un autor del Imperio Romano que pertenecía al norte de África, y este autor del tiempo romano escribió una obra para adentrar a los alumnos de nivel universitario dentro de las artes liberales. Esas artes liberales comprendían la gramática, la retórica, la dialéctica, en lo que denominaban entonces el trivium, primera parte de las artes liberales, y las artes liberales comprendían también, según Mario Capella, ese autor africano que escribe y será punto de referencia para los estudiantes de la llamada filosofía del tiempo, que son las artes liberales, el quadrivium estaba integrado por la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. Todo eso iba a estudiar a nivel superior Santo Domingo, en esa ciudad que estaba, como decíamos, a 130 kilómetros de Caleruega por las vías de comunicación actuales. Las que existían en su tiempo eran vías de comunicación ya existentes en la época romana, las denominaban calzadas, a veces carreras. Esas carreras eran denominadas en la Edad Media las vías que podían dar tránsito, ofrecer tránsito, dar servicio a los carros. De ahí viene la carrera, que todavía se utiliza en algún país para denominar algunas calles. Viene de la expresión carrera medieval, distinta del camino de herradura, que por el camino que llamaban de herradura solo podía irse en caballo, montados en caballo, pero no se podía ir en carros. Santo Domingo se encuentra con una ciudad que tenía un gran relieve en aquel tiempo. Tenía un gran relieve en lo religioso y en lo político, en lo cultural. Era una ciudad que para aquel tiempo tenía su número de habitantes. No nos extrañemos cuando digamos el número que se calcula de habitantes que tenía la ciudad de Palencia, porque toda Europa tenía unos 80 millones de habitantes en el siglo XIV. En el siglo XIII tenía menos de 80 millones de habitantes. Y una pandemia de aquellos tiempos de mediados del siglo XIV, cuando nace Santa Catalina de Siena, 1350, redujo la población de Europa a la mitad. De 80 millones quedan 40 millones, pero en el siglo XIV. Las ciudades eran pequeñas en la época de Santo Domingo, pequeñas. Para aquel tiempo tenían su importancia, claro está, pero la población no era la que nosotros hemos alcanzado ya de tantos millones de habitantes en el mundo entero. Palencia tenía unos 5.000, se calcula esto, unos 5.000 habitantes en el siglo XIII. En el siglo XIX, es decir, en los años 1800, en la época de San Francisco Coll, pues Palencia tenía 11.500 habitantes. Cuando se funda la Congregación de Hermanas Dominicas de la Anunciata, Palencia
tiene 11.500 habitantes. Era una ciudad amurallada, con unas murallas impresionantes, a veces de 11 metros de altura, de 3 metros de espesor, con abundantes torres para reforzar la muralla, con puertas también fortalecidas, con auténticas fortalezas en las puertas, que todavía las zonas donde estaban las puertas llevan los nombres de la época de Santo Domingo. En el centro de todo estaba la catedral. La catedral tenía alguna parte todavía en construcción. Era una catedral propia del siglo XII, del siglo del románico, porque Palencia, en la invasión, la ocupación musulmana de los años 711 en adelante, sufrió también la destrucción. Era una ciudad importante para los romanos, para el Imperio Romano. Se conservan mosaicos, se conservan restos arqueológicos en esa ciudad de Palencia, y sufrió tal destrucción que desaparece incluso la diócesis. Desaparece la capital de la diócesis y la organización de la diócesis. Pero en el siglo XI se vuelve a repoblar aquel territorio, ya cuando los musulmanes fueron lanzados más abajo del río Duero y después todavía más abajo del centro mismo de España, del centro de la península ibérica. La ciudad de Palencia tenía sus estamentos y tenía sus gremios. Por estamentos, pues podemos mencionar el señor de la ciudad, los caballeros, los canónigos, los peones, los colonos, los comerciantes, los criados, los siervos. Y tenía también sus gremios. Los gremios vivían agrupados en calles y daban nombre a las calles donde estaban. La calle de plateros, la calle de bordadores, la calle de zurradores, que llama la atención este nombre, pero Santo Domingo se lo aprendió bien. La calle de zurradores, ¿qué significaba esto? Pues que se dedicaban a sacar el pelo de las pieles para poderlas curtir. Era tan importante el curtido de pieles. Y a los que a fuerza de golpes preparaban las pieles para curtirlas, los llamaban zurradores. Otros eran panaderos, otros eran plateros. Bueno, plateros ya lo hemos dicho también. Bien, Palencia era una ciudad de artesanos, una ciudad también de agricultores. Las tierras que bordean la ciudad de Palencia eran fértiles, tienen un río que proporcionaba agua para regadío si fuera necesario, el río Carrión. Cultivaban cereales fundamentalmente, había sus huertas en unas islas que formaba el río Carrión a su paso por la ciudad de Palencia, y cultivaban también viñedos. Tenían sus ganados y ciertamente los más abundantes ganados eran los de la lana, que daban base para una industria ya en aquel tiempo de la lana, especialmente orientada a las prendas de abrigo. Es una zona muy fría, en una región fría, y necesitaban fabricar prendas de abrigo. Las más importantes fueron las mantas, que todavía hasta hoy tienen fama, las mantas de Palencia, hechas con lana de ganado lanar.
que llevaban a los mercados y que esos mercados pues no solamente eran los españoles, sino de otros territorios de Europa. La catedral, que decíamos que ocupaba el centro de esa ciudad fortificada, amurallada, la catedral tenía una cripta que hoy día se puede seguir visitando y que podemos pensar que Santo Domingo la visitó muchas veces. Era una cripta de estilo visigótico, por lo tanto, estaba ya construida esa capilla subterránea, digamos, en el siglo VII, en la época visigótica, los años 600, el siglo de San Isidoro o el siglo de San Braulio de Zaragoza o de Tajón, también de aquellos grandes escritores de la época visigótica. Esta cripta estaba dedicada a San Antolín mártir, Antolín de Pamiers, que es una ciudad del sur de Francia, que conocerá Santo Domingo en todas sus calles, porque está en la zona del sur de Francia que tantas veces recorrió Santo Domingo, predicó, estuvo en asambleas en esa ciudad de Pamiers. Allí se despidió para siempre, aunque él no sabía que era para siempre, del obispo de Osma, que retorna a Osma y muere en el año 1207, final de 1207. Pues digo que Santo Domingo visitaría esa cripta que sigue existiendo y por lo tanto es un resto monumental de la época de Santo Domingo, anterior a la época de Santo Domingo, pero vinculada a Santo Domingo. Visitaba, pensamos, esa cripta con frecuencia porque Santo Domingo tenía la característica de ser muy devoto de los mártires. Hacía a veces peregrinaciones de muchos kilómetros para visitar las tumbas de los mártires. Además tenía una sed ardentísima de martirio por Jesucristo. Tenía deseos de entregarse a Cristo en una identificación total hasta la muerte y, si fuera necesario, hasta la muerte de cruz. Por eso visitaba con tanta frecuencia las tumbas de los mártires, encontraba tiempo para esas visitas y encontraba tiempo para su oración nocturna y encontraba tiempo para una predicación constante en todas partes y de todos los modos posibles. Le dio mucho de sí el tiempo a Santo Domingo, sin duda alguna. Pues bien, en esa ciudad de Palencia se integra Santo Domingo en el estudio general. Hoy día se piensa que ese estudio general que tiene rango universitario, porque en aquel momento todavía estos estudios no los llamaban universidades, pero lo eran. No llamaban al estudio de París todavía universidad, pero lo era. No llamaban al estudio de Palencia, en concreto, universidad, pero era un estudio universitario. Empieza a estudiar, decíamos, en ese estudio a nivel superior, el trivium y el quadrivium. La formación en ese tiempo y como consecuencia de esa renovación de la vida de la Iglesia, de la que hablábamos ayer, impulsada por los movimientos de vida evangélica y apostólica, estaba muy en el centro de los objetivos pastorales de la Iglesia. La Iglesia quería que la educación llegara a todos y que llegara particularmente a aquellos que no tenían medios para proporcionarse una formación, una educación. En la época de Santo Domingo se celebraron dos concilios ecuménicos. Uno, el llamado Tercer Concilio de Letrán, porque se celebra en la Catedral de Roma, la iglesia de Letrán,
y otro, el Cuarto Concilio de Letrán, porque también se celebra en la Catedral de Roma. El Tercer Concilio de Letrán se abre en 1179. Por entonces, Santo Domingo tenía unos 5 añitos nada más. Por lo tanto, no acudió Santo Domingo al Concilio Tercero de Letrán, pero sí acudirá, como veremos, al Concilio Cuarto de Letrán en 1215. En este concilio de 1179 acudieron la mayoría de los obispos del entorno de Palencia. Desde luego acudió el obispo de Palencia, también acudió el obispo de Osma, pero acudió el obispo de Vic. Tanto nos suena a la mayoría Vic, porque allí está la casa madre de la congregación de las hermanas de la Anunciata, y allí están las reliquias de San Francisco Coll, en Vic. Pues el obispo de Vic estuvo en ese tercer concilio de Letrán. Y ese tercer concilio de Letrán se preocupó de dar impulso a tantos ideales de renovación de la Iglesia, pero se preocupó de manera muy especial de dar impulso a la formación, especialmente volcada, orientada hacia los pobres, porque las gentes pudientes tenían las posibilidades de acudir a escuelas o de buscarse maestros, en definitiva de educar a sus hijos y a sus hijas. Los pobres no. Y así nos encontramos con un capítulo que es el 18 de ese concilio tercero de Letrán de 1179, que suena así. Es tan importante que lo vamos a leer. Puesto que la Iglesia de Dios, como madre piadosa, está obligada a proveer las necesidades tanto en lo que se refiere al socorro del cuerpo como en lo que se orienta al provecho de las almas, a fin de que no se robe la oportunidad de tener enseñanza y progresar en la misma a los pobres que no pueden recibir ayuda de los recursos de sus padres, se dispone, es un texto conciliar, que en cada una de las iglesias catedrales se asigne a un maestro algún beneficio adecuado para que enseñe gratis a los clérigos de la misma iglesia y a los escolares pobres, no solo la enseñanza orientada al mundo de los clérigos, sino también al mundo de los laicos, de los seglares. Así que tenían que proyectarse, que dar enseñanza a los escolares pobres. Con el competente beneficio asignado, se socorra a las necesidades del maestro y así éste abra a los alumnos el camino que conduce a la doctrina. También en las demás iglesias o monasterios, si en tiempos pasados existió algo establecido al respecto, se restaure, pero por la licencia o facultad de enseñar, nadie exija ningún precio, ni bajo excusa de algún tipo de costumbre se pida algo por parte de los que enseñan. Además, no se prohíba enseñar a alguien que sea idóneo, una vez obtenida la facultad o título. A quien osare ir contra lo anterior, se le prive de su beneficio eclesiástico, pues parece digno que en la Iglesia de Dios no obtenga el fruto de su trabajo quien, con codicia de dinero, vende la facultad de enseñar y se empeña en impedir el provecho de las iglesias. La Iglesia está preocupada de la educación y, a ser posible, de la educación universal. Estamos a finales del siglo XII. Santo Domingo tiene 5 años de edad. No se quería que la enseñanza fuera una empresa lucrativa. Lo que encuentra Domingo, decíamos, es un estudio universitario, un estudio superior, que lo había promovido el obispo de Palencia, que había estado en este concilio tercero de Letrán, el obispo Raimundo, al que llamaban en castellano antiguo
el obispo Romand. A los Raimundos, en latín, Raimundus, los llaman en castellano Román, y en catalán los llaman Ramón, a los Raimundos. Ese obispo que asistió al concilio fue el que se empeñó en hacer un estudio universitario verdaderamente floreciente. Para ello, tuvo la asistencia de su sobrino, el rey Alfonso VIII, que estará pues muy cerca de la vida de Santo Domingo. No lo vamos a adelantar ahora, pero ya diremos algo. Alfonso VIII es el que buscaba matrimonio para su heredero en las cortes del norte de Europa y en concreto en la zona de Dinamarca y hacia la marca danesa o Dinamarca, que abarcaba en aquella época el sur de Suecia también, en las zonas nórdicas de Europa, buscaba para su hijo heredero, Alfonso VIII, y pidió al obispo de Osma que hiciera un viaje para negociar, para tratar de concertar ese matrimonio. Y el obispo de Osma, como sabemos muy bien, eligió a Santo Domingo, y Santo Domingo por 2 veces cruzó toda Europa hacia el norte. Ya diremos algo sobre el particular, como hemos anunciado. Pues bien, Alfonso VIII, este sobrino, obispo de Palencia, puso la de esa universidad incipiente, de ese centro universitario el más floreciente de la península ibérica y de los más florecientes también de toda Europa. Se sabe perfectamente que cuando llega a Santo Domingo a estudiar a Palencia, no solamente había profesores castellanos o profesores aragoneses o profesores navarros de distintos reinos de España, sino que había profesores de territorio italiano y había profesores de territorio francés, de ese país que ha dado paso a las Galias romanas y que, por ser el reino de los francos, lo llaman Francia. De ahí llegaban profesores y además bien pagados. Tenemos una historia que abarca bastantes siglos en su tratamiento, hecha por un estudiante de la universidad, estudiante en la Universidad de Bolonia, después estudiante en la Universidad de París, nacido en Navarra, en Puente la Reina, y este estudiante era prácticamente de la misma edad que Santo Domingo, y estudió una obra que la tituló De Rebus Hispaniae, de las cosas de España. Esta obra es particularmente importante para ver cómo pensaban la historia desde finales del siglo XII y primeros del siglo XIII. Es decir, para meternos incluso dentro de la cultura de Santo Domingo, que estaba muy identificado con lo que escribe este personaje que se llamaba Rodrigo Jiménez de Rada, que más tarde será arzobispo de Toledo y que siendo arzobispo de Toledo quiso beneficiar a Santo Domingo, a su orden, con una fundación en su diócesis, y esa fundación es la de Madrid. Madrid pertenecía a la diócesis de Toledo en aquellos tiempos y le regaló unas posesiones cerca de Alcalá de Henares, una ciudad universitaria de gran relieve en el siglo XVI, en una población que se llama Talamanca. Tenemos el documento de donación que hace Rodrigo Jiménez de Rada a Santo Domingo. Con él se encontró también en el Cuarto Concilio de Letrán. Pues este autor nos dice claramente que Alfonso VIII llamó profesores
de diferentes reinos, pero también de fuera de España, y los retribuyó económicamente muy bien a esos profesores, de los cuales algunos se ha podido saber hasta los nombres, de uno en concreto, Ugolino de Seso, que era profesor de Derecho, por lo tanto el Derecho también estaba en Palencia, y estaba especialmente el cultivo del derecho romano. El derecho romano había sido abandonado por los pueblos germánicos, que utilizan un derecho de costumbres, pero ya a partir de la Reforma Gregoriana se vuelve al derecho romano, y uno de los principios que tanto cultivará Santo Domingo del derecho romano es: lo que a todos atañe debe ser tratado por todos, es decir, la apertura a la democracia, que con ella marcará la orden de predicadores. Lo que atañe a todos debe ser tratado por todos. Estudio floreciente. Estudio en el que se estudian, en el que se asimilan, en el que se reciben de buenos profesores, que incluso estos buenos profesores tenían a su disposición la ciencia de los árabes traducida al latín. En este estudio se adentrarán en unas artes liberales enriquecidas por estos mismos profesores y enriquecidas por otros autores que suceden a Mario Capella, el autor del Trivium y el Quadrivium, ese autor africano. San Isidoro de Sevilla enriquece ya el Trivium y el Quadrivium, y se sabe que en la época en que estudia Santo Domingo las artes liberales ya estaba allí vigente la lógica aristotélica, estaba la ética aristotélica también, estaba la sabiduría árabe traducida al latín, la ética anicómaco estaba también presente en aquellos estudios. En la enciclopedia que presenta San Isidoro ya en el siglo VI, pues se da un gran valor a todo el conjunto de las ciencias, pero enriquecidas esas artes liberales. Por ejemplo, daba un gran valor a la gramática, y no solamente al estudio de la gramática latina, sino a la manera de componer en latín, y hasta de la mano de San Isidoro, Santo Domingo seguramente ciertamente lo aprendió, un lenguaje por signos. Hoy día, y de cara a los sordos, a veces cuando están ofreciendo algún discurso, pues hay alguien que va transmitiendo a los sordos el contenido de aquel discurso, se lo van transmitiendo por signos. Pues ese lenguaje de signos lo aprendió Santo Domingo, y Santo Domingo se lo enseñará a las monjas. Apreciaba mucho el silencio y no quería que las monjas llenaran su casa religiosa de ruidos y de charlas y de gritos y demás, sino lo que quería que hubiera un silencio que favoreciera el estudio, la oración, la contemplación y la predicación desde ahí, desde la oración y la contemplación. Y por eso enseñó a las monjas de Prulla ese lenguaje por signos que había aprendido ya en Palencia. Y las monjas de Prulla se lo enseñarán a las monjas de San Sixto de Roma cuando las reúna Santo Domingo. Apreciaba Santo Domingo mucho, de la mano de San Isidoro, también la música. Por ejemplo, este texto de Santo Domingo, que a él le sirve para insistir en la importancia que tiene la música, sobre todo de cara a la liturgia, pero también de cara a la catequesis, de cara a la enseñanza de la doctrina. Decía San Isidoro, y lo estudiaba Santo Domingo: desconocer la música es cosa tan torpe como desconocer las letras.
Sin la música, ninguna disciplina puede ser perfecta. El mismo mundo fue constituido con cierta armonía de sonidos y el cielo gira bajo la modulación de la armonía. La música mueve los afectos y despierta en el alma una variedad de sentimientos. Los mismos animales, las serpientes, las aves y delfines sienten manifiestamente la influencia de la música. Más aún, todo lo que hablamos y todo lo que sentimos en el íntimo pulsar de nuestras venas está regido por un instinto oculto de ritmo y armonía. También daba gran importancia a San Isidoro, y también Santo Domingo estudió la astronomía y estudió la medicina, y ciertamente encontraba que la medicina la definía San Isidoro como el arte de superar las enfermedades corporales, y aprendió pues bastantes tipos de enfermedades, y sobre todo pues conocerá la enfermedad que acompañó a Santo Domingo, que nosotros no nos podemos imaginar a Santo Domingo con una salud de hierro. No, Santo Domingo durante años tuvo una mala salud. También San Francisco de Asís tuvo durante casi toda su vida una mala salud y morirá de enfermedad de cáncer de estómago, San Francisco de Asís. Santo Domingo tuvo una fortaleza inmensa en una salud muy endeble. Hacía recorridos siempre a pie de kilómetros y kilómetros, sin apenas encontrar lugares para tomar un poco de alimento o beber un poco de agua. La enfermedad que tuvo Santo Domingo, y él tuvo que conocerla a partir de lo que estudió de medicina en las artes liberales, fue la disentería, que era una ulceración intestinal. Y de esa enfermedad en realidad muere. Lo que sabemos con todo el detalle de Santo Domingo en la última etapa de la vida, pero pongamos 4 o 5 años, la época en la que funda la orden y la va consolidando, en esa época en que hace tantos viajes, que se va desde Italia o se viene a España, y desde España se va hacia Francia, y desde Francia baja hasta Bolonia en Italia, y de Bolonia en Italia baja hacia Roma y vuelve a empezar y sale a predicar. Todo eso lo hacía Santo Domingo enfermo. Se ha estudiado modernamente con las informaciones que se pueden ir recogiendo aquí y allá en el proceso de canonización, y nos damos cuenta de que Santo Domingo, en toda la etapa de fundación de la orden propiamente tal, desde 1214 hasta que muere 1221, Santo Domingo estuvo enfermo y seriamente enfermo, pero no le derrotó la enfermedad, no le abatió, ni mucho menos. No dejó de estudiar por eso, y sobre todo no dejó de predicar, no dejó de caminar. Todo eso lo hizo muy enfermo. Bien, Santo Domingo estudió esas artes liberales. Pedro Ferrando dice que lo habían enviado para que adquiriera la maestría en las artes liberales. Y a veces pasa esta expresión inadvertida, pero en realidad, utilizando bien la fraseología del tiempo, quiere decir que a Santo Domingo le enviaron a titularse, a sacar el título, más que un máster, a sacar una licenciatura o el equivalente a un doctorado en ciencias liberales, en la filosofía del tiempo. Y a esos estudios dedica Santo Domingo en Palencia. En orden a adquirir una maestría lo envían allí, dice Pedro Ferrando, ese segundo evangelista. En orden a sacar esa maestría, Santo Domingo estudia 6 años. Pero para sacar la maestría hacía falta algún curso más, quizás uno más.
Y Santo Domingo cortó. Después de los 6 años, Santo Domingo se dedica a otros estudios más elevados todavía que los estudios filosóficos, que los estudios del trivium y el quadrivium, aunque estuvieran muy enriquecidos ya aquellos estudios. Santo Domingo tenía una vocación irresistible hacia la teología. Santo Domingo será por naturaleza teólogo. A Santo Domingo le atraía irresistiblemente la ciencia de Dios. Lo dice Jordán de Sajonia, el primer evangelista. Fue enviado después a Palencia para que se formara en las artes liberales cuyo estudio se encontraba allí en auge por la época. Una vez que en su opinión las tuvo suficientemente asimiladas, abandonó dichos estudios, como si temiera ocupar en cosas menos útiles la brevedad de la vida. Corrió con presteza al estudio de la teología y comenzó a llenarse de vehemente admiración en la entrega a la Sagrada Escritura, mucho más dulce que la miel para su paladar. De Pedro Ferrando podemos también recordar una afirmación que está muy documentada. De aquí resultó que en más breve espacio aprovechó por encima de muchos de sus contemporáneos en la asimilación de las artes liberales, instruido competentemente en estas disciplinas para no perder, no tanto en semejantes ciencias cuanto en los preludios de la verdadera y suma filosofía. La verdadera y suma filosofía es la teología, y comenzó a llenarse de gran admiración en los divinos coloquios. Deleitado por la dulzura de tales mieles, agotaba con avidez todo aquello que después derramó en abundancia. Santo Domingo, decíamos, tenía una vocación irresistible a la teología. Naturalmente que le sirvió aquel conjunto de años, 6 años nada menos, para las ciencias filosóficas, pero se dedicó día y noche con una intensidad total al estudio de la teología, que tenía como médula, como fuente de inspiración, la Sagrada Escritura. La teología tiene por una parte la fuente de la revelación, la fuente de los libros bíblicos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. La teología pone al servicio de la revelación la razón, enriquecida por la filosofía, y en la época de Santo Domingo ya iniciaban. En la época de Santo Tomás era intensísimo el recurso a la filosofía griega, y especialmente a la filosofía de Aristóteles. Pero en la época de Santo Domingo ya empezaba. A la revelación se pone en servicio, se llega a la revelación, a la Sagrada Escritura, la razón enriquecida por la filosofía, y el resultado de ese trabajo, de ese esfuerzo, es la teología. La teología, que es la ciencia de Dios en las verdades a creer y en las costumbres a practicar. Las costumbres evangélicas iluminadas por la ley nueva del Evangelio, que es lo que llamamos la moral, que tiene por alma esa moral el amor, la caridad. La verdad que penetraba Santo Domingo por medio de su inteligencia la consideraba por dentro. Santo Domingo no era un hombre que quisiera acumular conceptos, ideas. Lo que él estudiaba se lo llevaba al corazón, y del corazón renovado desbordaba en su relación con los demás. Podríamos recordar que en la época de Santo Domingo, y lo dice Inocencio III en un libro que escribe comentando
la Sagrada Liturgia, especialmente la Eucaristía, la celebración de la misa, decía Inocencio III que después de proclamar el Evangelio, en su tiempo, la gente hacía la señal de la cruz, diciendo unas palabras. Y si nos acercamos al texto de Inocencio III, también nos aclara él que la señal de la cruz era un poco especial, la que hacían después de proclamar el Evangelio. Se llevaban la mano derecha a la frente y de la frente descendía la mano derecha al corazón, a la parte izquierda, y del corazón iba la mano derecha a los labios. Y las palabras que pronunciaban eran estas, según Inocencio III. Lo que creo con mi mente lo llevo al corazón y lo pronuncian mis labios, lo proclaman mis labios, lo manifiestan en definitiva todas mis obras. Pues bien, Santo Domingo no se contentaba con acumular muchas ideas, con enriquecerse con muchos conceptos. La verdad que penetraba en su inteligencia la consideraba por dentro, intentaba desentrañarla en toda su riqueza, si posible fuera agotarla en todo su contenido. Se afanaba por aprender, discernir, experimentar la riqueza de la verdad. Estaba dotado para ello de una inteligencia profunda que se complementaba y recibía apoyo de una memoria tenaz, apta para guardar de manera duradera y fiel los recuerdos, las reflexiones, los planteamientos, las aclaraciones. Gozaba de facilidad para aprender, pero no se limitaba a atesorar ideas, a hacer acopio de conceptos, de descubrimientos o de análisis realizados, sino que todo lo hacía descender al corazón, al terreno de la piedad, de la veneración, de la devoción, del amor y, en conclusión, de la alabanza que se eleva hasta el Señor, la imagen divina plasmada en su alma desde el comienzo de la existencia se reavivaba de manera continua en su entendimiento y voluntad, cada vez brillaba con mayor esplendor. El estudio, la oración, la contemplación de Domingo, alumno de teología en Palencia desde los 13 años hasta prácticamente cumplir los casi 24, impulsaba y ofrecía contenidos para su alabanza. Todo germinaba en obras de salvación. Y esas obras de salvación brillaron particularmente en un momento determinado, aunque las fuentes dominicanas no nos dicen exactamente en qué fecha, pero sí podemos deducir cuándo fue por el contexto social de aquella Castilla y de aquella España, en definitiva, que conoce Santo Domingo. Hubo una gran necesidad, una gran hambre, la llamaban hambruna por toda España, la España cristiana. Y al darse cuenta Santo Domingo de que tanta gente no tenía lo suficiente para comer, decidió vender sus libros, que los tenía anotados, escritos con comentarios suyos. Qué tesoro sería para conocer el pensamiento, la reflexión, incluso la oración de Santo Domingo, si dispusiéramos de aquellos libros suyos que le eran tan queridos. Pero aunque le eran tan queridos, expresó sus sentimientos de esta manera: no quiero seguir estudiando en pieles muertas, porque escribían en pergaminos, en piel, en aquella época, cuando tantas pieles vivas se mueren de hambre. Vendió sus libros, glosados, anotados, con reflexiones suyas en ellos, y vendió también su ajuar de estudiante, que ya hemos aludido a él. Se quedó sin mesa para escribir, se quedó sin silla para sentarse, se quedó sin platos para servirse, sin cubiertos, se quedó sin ropa prácticamente.
lo dio a los pobres. Es decir, no salió a la plaza, porque Santo Domingo era muy ordenado. En el siglo XIX, un gran dominico llamado Enrique Domingo Lacordaire decía que Santo Domingo era el genio de la organización. Pues no, Santo Domingo, con lo que le dieron por los libros y por su ajuar de estudiante y hasta por su capa de estudiante seguramente, y hasta por los zapatos que a lo mejor hasta quiso quedarse descalzo, lo que le dieron por eso no salió a la plaza y le entregó el dinero a los pobres para que se fueran a gastarlo. Lo que hizo Santo Domingo fue fundar una institución, abrir un lugar de acogida, organizar una casa en la que pudieran tener un plato de sopa caliente tantos pobres, tantos mendigos, una casa en la que pudieran encontrar acogida tantos enfermos, tantos niños huérfanos. Porque esta gran hambre tuvo una razón. Esta gran hambruna por varias regiones de la Castilla, de los reinos cristianos en definitiva, vino motivada por una derrota de los ejércitos no solo castellanos, sino también navarros y también aragoneses, reinos cristianos, una derrota llamada de Alarcos. Nosotros no le damos mucha importancia, no tenemos muchas plazas dedicadas a Alarcos o muchas calles, no, yo creo que ninguna. Sí tenemos, sin embargo, muchos lugares dedicados a las Navas de Tolosa. El mismo rey que vence en Navas de Tolosa a los musulmanes fue derrotado cerca de Ciudad Real, cerca de Madrid, por los musulmanes en el año 1195. La derrota de Alarcos sumió a aquellos reinos cristianos en una pobreza total y también desplomó aquel estudio de Palencia. Después se fue recuperando algo y a principios del 13 pues ya recibirá el nombre de universidad, pero seguramente Santo Domingo tiene que acortar sus estudios, estudia 4 años de teología, seguramente tiene que acortar los estudios si no estudió un quinto, porque el estudio también sufrió las consecuencias de aquella derrota de Alarcos. Lo dio todo. Era el Juana de Caleruega, que había dado hasta el vino de la cuba, después de haberlo dado todo, a manos rotas, daba a los menesterosos lo que le pedían. Bueno, mi reflexión llega hasta ahí, porque hasta ahí llega nuestra hora, ¿verdad? Las 3 del Salvador y no sé si las 5 de Colombia, etcétera, etcétera, ¿no? Y así van cambiando un poco las horas. Las nuestras son las 11, pero yo no tengo sueño de ninguna clase, así que podemos, si les parece, si tienen humor todavía, si podemos aclarar algo más, si pueden ustedes, pues todavía aportar algo, podríamos abrir un diálogo, si les parece bien. Para hablar, saben que tienen que darle al icono del micrófono, que está en la parte izquierda, para que se desaparezca esa barra transversal. Yo lo tengo encendido. ¿Preguntas o comentarios? Yo, Norma.
Agradecemos si ponen su cámara a quienes vayan a hablar para que así puedan verles el Padre Vito. Padre Vito, hola. Sí. Hola, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Yo más que una pregunta, un comentario que me suscitó ahora, ¿verdad? Sobre Santo Domingo, la pasión que tuvo por el estudio, por el estudio sobre todo de la teología, ¿verdad? Me llama mucho la atención porque vemos a este Santo Domingo también entregado, y sobre todo me gustó mucho cuando al final usted terminó con esto. El estudio sufrió, ¿verdad? Y esperó. O sea, no fue un estudiar, por querer saber, por querer, pues, presumir, sino fue un estudio para responder a las necesidades de las personas de ese tiempo. Eh, y eso me encanta, y no solamente porque Santo Domingo lo aprendió, ya decía usted, en el Concilio Tercero, ese de Letrán, donde el estudio era como una prioridad, ¿verdad? Sobre todo a los más Sí, necesitados, a las sufrientes, y cómo sí. Domingo fue descubriendo el hambre y la sed por el estudio, ¿verdad? Y cómo fue enfocando a través de la teología también cómo poder ayudar a los demás. Eso, pues, Sí. tiene mucho, mucho significado para nosotras también como dominicas, como a través de un estudio de reflexión, un estudio, cómo podemos ayudar también, ¿verdad? En los diferentes ambientes donde nos encontramos, donde estamos. Así que muchas gracias, me gustó mucho. Indudablemente. Está muy bien esta aportación que hace, hermana, porque es haber entendido perfectamente a dónde ha llegado Santo Domingo cuando todavía no había cumplido los 24 años y seguramente no era sacerdote todavía. Todavía no era sacerdote. No lo sabemos con absoluta certeza, porque nos falta documentación para ello. Pero sabemos que, por una parte, Santo Domingo es estudioso de la verdad allí donde se encuentre, de la verdad universal. Pero por otra parte, Santo Domingo tiene una especialización, quiere especializarse y se especializa en la palabra de Dios, en el estudio de los libros sagrados de la revelación, pero no solo en eso, porque al máximo hubiera quedado haciendo una teología bíblica. No, Santo Domingo también pone al servicio de la revelación la filosofía, la razón cultivada por la filosofía, particularmente por la filosofía clásica greco-romana. Y el resultado es conclusión teológica, verdaderamente. Y con ese bagaje todavía enriquecido, porque en los años siguientes lo va a seguir enriqueciendo, Santo Domingo se va al territorio más difícil de evangelización, que es el territorio de los cátaros, que se creen los verdaderos seguidores de Jesucristo y los que han conseguido la verdad revelada de una manera totalmente clara y totalmente asegurada para siempre. En medio de ese mundo va a tener que dedicarse Santo Domingo a transmitir todo lo que lleva en su mente y en su corazón de teología, que no deja de enriquecerlo durante toda su vida. Hasta cuando estaba enfermo, se sabe que o leía un libro o hacía que se lo leyeran. Así que estaba en estudio permanente. Muy bien, hermana, pues me alegro mucho, sí. Esta anotación de la importancia de la enseñanza, claro que sí, la importancia de la enseñanza, porque la pobreza más lacerante es precisamente la falta de formación y especialmente la falta de formación religiosa. Esta es la pobreza más tremenda que se puede dar en el ser humano. Y ahí estamos nosotros trabajando. Además, muy bien están trabajando nuestras hermanas. Son ejemplarísimas nuestras hermanas.
a veces con tantas dificultades, pero hacia adelante se van, adelante siguen. Es una gran interrogante en los tiempos de ahora, ¿no? Cómo entre los jóvenes el desafío está en hacerle degustar la verdad, ¿no? Desde el testimonio de uno mismo. Cómo el joven se le ha metido en la cabeza de que la religión es algo superfluo que pasa por encima y que no está vinculado a la vida, ¿no? Y que Sí. definitivamente es un testimonio que uno tiene que dar, o sea, no es simplemente un discurso vacío, ¿no? Y es muy fuerte porque, por ejemplo, en este tiempo de pandemia, donde uno no está en contacto con el joven más que por un ordenador, en mi caso, por ejemplo, digo, ¿no? Yo recién estoy llegando a Perú, me estoy insertando en esta realidad nuevamente después de casi 20 años. A mí se me hace muy difícil, pero bueno, un poco con todo lo que usted decía, padre, me ayudó mucho a tener así como mucha esperanza y mucho ánimo, ¿no? Sí. En esta predicación de domingo, ¿no? Enterrarme, si se quiere, en la espiritualidad una y otra vez, y bueno, y pedir también por su intercesión, ¿no? De que nos dé este celo de ser testimonio realmente en este tiempo, ¿no? Gracias, Padrito. Sí, pues correcto, correcto, hermana. No nos tenemos que desalentar por las primeras impresiones que recibimos de los jóvenes, que probablemente sí llevan eso muy, muy dentro de sí mismos y por eso lo sacan fuera. Pero todavía más dentro de sí mismos hay unos valores que en definitiva los ha puesto Dios, que tenemos que ayudar a que los saquen a flote. Tenemos que ayudarles. No nos tenemos que desalentar ante los primeros fracasos o al comprobar el poco interés que pueden mostrar por todo lo que es la verdad universal, pero la verdad religiosa, porque quien no se adentra en la verdad religiosa se queda en una pobreza preocupante, totalmente hiriente. Yo he visto que hemos tenido aquí en estos últimos años algunos novicios, algunos han venido con carreras universitarias, algunos pues con títulos universitarios, y estos novicios ahora están estudiando teología. Bueno, esta reflexión sobre Santo Domingo la han hecho todos los novicios realmente y la hacen con gran deseo de profundizar todo lo que puedan. De eso sí que puedo dar fe. Y alguno de ellos en este momento tiene algún grupo que están estudiando a Santo Tomás, de jóvenes universitarios, que quieren algo más y que han visto que este estudiante puede dar algo más y se han acercado a él para que les anime en el estudio de Santo Tomás. A mí me ha llamado muchísimo la atención, pero hace cuestión de un mes algo sabía de lo que llevaba entre manos, pero hace cuestión de un mes me ha mandado una fotografía y se reúnen unos 15 universitarios para profundizar, en definitiva, en la filosofía y en la teología de Santo Tomás, hoy día. Así que no, yo creo que tenemos que seguir avanzando con gran ilusión. Y tenemos estos medios, que tenemos que aprovecharlos. Tenemos estos medios. Y bueno, pues así como pueden servir para otras cosas, pueden servir para una nueva evangelización en realidad. Sí. Buenas tardes, Noé, Padre Víctor. muy bien. Buenas Ánimo. tardes. Buenas Ahí tardes. con una mala conexión, pero tratando de salir. Pues le oigo muy bien. Ahora le oigo bien. Gracias. Solo una pregunta, porque muchas veces, bueno, voy a conocer lo que usted leía sobre el documento del concilio de Letrán. La mayoría de nosotros hemos alguna vez estudiado creyendo que la iglesia nunca se ha preocupado por la educación de los pobres y sobre todo durante el periodo de la Edad Media, que fue
absolutamente centralista, clericalista, y al leer ese dato que usted tenía, pues desconocer todos los datos de los concilios de esa época, da una visión diferente. Entonces, ¿a qué cree que se debe, digamos, alrededor de la educación clasista de la Iglesia en aquel tiempo? Gracias, padre. De nada, de nada. Mire, yo creo que a veces se hacen unas afirmaciones que están poco fundadas y que se repiten en los manuales incluso, pero cuando uno pues consulta las fuentes ve que los manuales se repiten unos a otros, se van transmitiendo algo que no está confrontado con la realidad histórica. Y esto sucede en el terreno de la enseñanza. En el terreno de la enseñanza, la Iglesia ha tenido una gran preocupación por llegar a todos. Y podemos decir que la Iglesia ya romana, es decir, la Iglesia cristiano-romana, todavía en la época del Imperio, ya abrió escuelas, y abrió escuelas para los pobres. Un San Justino, por ejemplo, en Roma, pues tenía una iglesia, o una escuela abierta, y al lado de las basílicas normalmente había una escuela, que a veces ese esquema también se ve en otras religiones, que la religión de Mitra, por ejemplo, pues también tenía su escuela al lado del mitreo para iniciar en aquellos ritos y en aquellos mitos, etcétera. Los cristianos sí trataron de abrir la escuela, digamos, al conjunto de la sociedad. Y esto se vio particularmente cuando el cristianismo va avanzando en el Imperio Romano. Los cristianos se meterán en el terreno de la escuela. Y todavía, en época romana, tenemos a un San Agustín, que no solo se mete él a estudiar, sino que después se convierte en un maestro en Milán y después se convierte en un gran maestro en el norte de África también, y así podríamos repetir. Pero sobre todo ya en la Europa que va madurando y que va creciendo y se va desarrollando, que es la Europa de finales de, por lo menos de mediados del siglo XI en adelante, tiene una gran preocupación por la escuela. Y no se contenta con escuelas monásticas, no se contenta con escuelas al lado de las catedrales. Quiere que las escuelas se abran, a ser posible, por todas partes, y que no se pida ninguna retribución económica por la enseñanza. Que la enseñanza no se convierta en una empresa lucrativa. Que sea la Iglesia la que busque los medios para que esos profesores tengan una vida digna, pero que no se lo pidan a los alumnos, porque esto cierra la puerta a los pobres. Eso lo vemos bien claramente en este capítulo 18 del Concilio III de Letrán. Y después ya la orden establecida y difundida por toda, no solo por Europa, sino por otros territorios también a mediados del siglo XIII, tiene una reflexión que la reúne un dominico, Guillermo de Tournai, en una obra que titula Del modo de enseñar a los niños. Y ahí dice Guillermo de Tournai: si tenemos que huir de algún profesor, es del profesor avaro, el que busca en la enseñanza enriquecimiento. En la enseñanza tiene que tener un apoyo económico para llevar vida digna, pero eso normalmente lo proporciona la Iglesia en esas épocas en que la Iglesia tenía la enseñanza, si nos detenemos en la Edad Media, o en que la Iglesia tenía las limosnas o casas de acogida para los pobres, los desheredados, los enfermos. Los hospitales nacen impulsados por la Iglesia,
y los llaman santos hospitales porque estuvieron impulsados por la Iglesia. El clima de salud, o sea, el ámbito de la promoción de la salud, pues más o menos pasa al área de los estados después de la Ilustración del siglo XVIII. Pero hasta entonces lo que existían eran santos hospitales, es decir, casas para enfermos que estaba promoviendo la Iglesia también. Muy bien. Un saludo muy especial, don Noé. Gracias, Padre Vito. Gracias a usted. Padre Vito, buenas noches. Para Buenas noches, hermana Flor de Mira. Dígame. ¿Cómo está? Flor Mira. Flor Mira, desde Perú. Desde Perú, sí, muchas gracias. Aquí comentando Claro sobre que sí. sus reflexiones de usted que nos hace encender el corazón, ¿no? Porque volver a las fuentes de donde cada día intentamos de vivir, ¿no? Pero sí nos va cuestionando lo que usted nos ha dicho, ¿no? Y lo que más nos apasiona de Domingo es realmente que él fue un hombre de ser un hombre realmente noble, no tener todas las riquezas y despojarse de todo, ¿no? Y eso como que para nosotros en estos tiempos, ¿no? Comentábamos acá con nuestras hermanas, a veces está más, a veces nos centramos más, ¿no? Como que el hombre está más en el centro, no Dios, ¿no? Porque Domingo en realidad, para él fue Dios el que lo llenó toda su vida, ¿no? Dios es el que le apasionó el hecho mismo de estudiar la teología y de empaparse de Dios y le llenó. Creo que no le quedó nada, porque en realidad sí era un hombre que tenía mucho dinero, y después no tener nada porque se despojó de todo y Dios es el que lo llenó toda su vida. Eso para nosotros nos cuestiona en estos tiempos, ¿no? Que a veces lo tenemos todo, ¿no? Y cuánto esto nos llama, por lo menos a mí, ¿no? Nos llama esto a vivir esa radicalidad evangélica, ¿no? Esa radicalidad como los primeros apóstoles, ¿no? Y creo que nos alimenta, nos llena de emoción, y que esto cada día pues nos vayamos, yo digo, evangelizando más, ¿no? Haciéndonos más cristocéntricas, ¿no? Pues es verdad que en Santo Domingo, que el Papa Benedicto XV, lo decíamos el primer día, se destaca particularmente su ejemplaridad. Decía él, es un hombre ilustre en medio de la Iglesia y de la humanidad porque fue todo de Dios y todo de sus hermanos. Lo dio todo, eso sí que es verdad, lo dio todo y hasta dio pues la poca salud que tenía, pero aparentando, pero ¿quién se lo imaginaba eso? Aparentando que tenía unas fuerzas impresionantes, porque caminar aquellos miles de kilómetros, a veces pasando por los Alpes pues son algo parecido a los Andes que ustedes tienen por ahí. Pues Santo Domingo, en la etapa última, tuvo muy poca salud, pero nadie lo diría. Nadie lo diría. Ha habido un jesuita, o mejor dicho, un profesor de la Universidad de los Jesuitas de Comillas, de Madrid, que en el área de moral, pues se le ocurrió promover un libro titulado, un libro en colaboración entre varias personas, titulado Los santos y la enfermedad. Y no sé por qué se le ocurrió a este profesor, es un seglar, no sé por qué se le ocurrió que se podía hablar también de Santo Domingo. ¿Quién lo iba a decir? Los santos y la enfermedad. Es este libro.
a este profesor se le ocurrió que se podía estudiar a Santo Domingo, a San Francisco, por eso les decía que San Francisco murió de cáncer de estómago, ahí me he enterado yo, a Santa Teresa, a San Ignacio de Loyola, a San Alfonso María de Ligorio, a varios fundadores de órdenes, los santos y la enfermedad. Bueno, pues no sé por qué se le ocurrió decirme a mí que si podía yo estudiar a Santo Domingo. Lo estudié porque sabía que algunas veces había estado enfermo, algunas veces decían que tenía fiebre, pero cuando me metí a fondo a estudiar todos los testimonios de las personas que realmente trataron a Santo Domingo después de fundada la orden, me di cuenta de que le había acompañado constantemente la enfermedad. Y no se desalentó, sino que se entregó todo a Dios y todo a sus hermanos. Por eso Santo Domingo es ilustre, según Benedicto XV, ¿verdad? Pues sí, nos da un ejemplo extraordinario, sobre todo de confianza en Dios. De confianza en Dios. No tuvo un tiempo fácil Santo Domingo. Y él se situó en el territorio más difícil de toda la cristiandad, que era el sur de Francia. Además en guerra, en una guerra muy, muy cruenta. Y Santo Domingo, en medio de ese clima, fue predicador asiduo de la verdad. En medio de ese clima, sin desalentarse, sin buscar nada, porque la pobreza de Santo Domingo es tan pobreza como la de San Francisco. No hay ninguna diferencia entre el Domingo pobre y el Francisco pobre. No hay ninguna diferencia. Bien, padre, hay una propuesta que se lanza. Hermana Patti tiene una propuesta. No, nada. No, simplemente un comentario y una reflexión que me surge del tema de la educación, ¿no? De cómo una confirmación del carisma, ¿no? Cómo la educación, el enseñar, la escuela, ¿no? Es como la mejor herramienta de promoción para el pobre, ¿no? Porque cómo sentir, o sea, me gustó escuchar que desde el siglo XII la iglesia, la comunidad está pensando en esto, ¿no? Cómo promover, y creo que lo hemos comprobado, ¿no? A un pobre la mejor herramienta que le puedes dar es la educación, ¿no? Lo levanta a la familia, y creo que me parece muy lindo que lo confirmemos como en nuestro carisma, ¿no? Nada más que eso quería. Sí, muy bien, hermana Patti. Yo pienso que siguiendo las huellas de un hombre tan organizado, la mejor organización que podemos hacer de cara al mundo de los pobres es la enseñanza. Santo Domingo no salió con aquellos maravedíes que tenían en aquel tiempo, aquellas monedas de oro, que seguro que le dieron bastantes monedas de oro por aquellos libros, eran costosísimos los libros en aquella época, o el ajuar de estudiante. No salió a entregarlo en la plaza. Instituyó, fundó una institución para salir al paso de la pobreza. Y la pobreza más lacerante es la falta de formación y particularmente religiosa. No dejemos este adjetivo dentro del carisma dominicano, particularmente religioso. Habrá muchos modos de llevar una escuela, pero la escuela desde el carisma dominicano tiene que atender especialísimamente a la dimensión religiosa. Claro que hay que formar buenas matemáticas y buenas químicas y buenas psicólogas, pero sobre todo hay que formar en la fe, como el padre Coll entendió perfectísimamente siguiendo las huellas de Santo Domingo. Bien, decía padre Vito que
hay una moción, una propuesta. El día de mañana hay un encuentro más de familia dominicana a nivel de América Latina. Comparto ahorita la invitación. Y es precisamente coincidiendo una parte con nuestro encuentro. Entonces, la propuesta es, podríamos comenzar un poco antes y tener siempre este encuentro y luego participar en este otro que está acá. Si usted tiene tiempo como para poder hacer ese cambio, y luego si usted dice que sí, poner la moción ante todas a ver cómo lo ven. Yo digo que sí, yo tengo todo el tiempo que ustedes quieran para organizarse. Es decir, yo termino con el grupo de aquí de España a las 12 y a partir de esa hora de España a las 12 yo tengo tiempo. Es decir, por ejemplo, yo podría, si a ustedes les va bien, en vez de conectarse a las 10 de aquí de España, pues conectarse a las 9 o a las 8, o a las 7 o a las 6, yo no tengo ningún problema. Quizás la propuesta sería media hora antes, padre. Sí, pues muy bien. O sea, 9:30. 9:30, no sé qué digan las hermanas. 1:30 de hora Salvador, del Salvador, ¿verdad? Exactamente, 1:30 de Centroamérica. Se ponen de acuerdo. Mañana tendríamos que trabajar Osma, Santo Domingo, sacerdote ya. ¿Qué dicen a la moción el resto de participantes? Tan temprano, no sé. Nosotros de acuerdo estamos, podríamos. Y agradecidas también. De acuerdo, sí. Sí. Nosotros también estamos de acuerdo. Reacciones. Yo no le pongo emoticonos, sí. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Sí. Sí, de acuerdo. Sí. Entonces estaríamos... Estamos de acuerdo. Muy bien. Entonces mañana estaríamos Ciprés. comenzando 1:30. 3:30. Está bien, hermana. 1:30. Para Perú sería 12:30, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Para nosotros 3:30. Sí. Para nosotros 4:30, así que bien. Sí. En Montevideo no tenemos problema. Qué valientes y qué sacrificadas son, ¿eh? Más usted, De padre. la raza, Nos da de ejemplo. la raza de Domingo y de San Francisco Coy. Generoso vos, padrito. Ejemplo se da. Sí. Entonces quedaríamos así, sería mañana media hora antes, entraríamos con el mismo enlace, no se enviaría otro para no estar... Mejor. Ajá. Variando. Pero ya sabemos que no la hora que dice el enlace, sino la hora que ahorita estamos acordando. Correcto. 1:30. Y entonces, nuevamente, muchísimas gracias, Padre Vito. Gracias a cada una de las hermanas dominicas, de la Anunciata y de Nazaret, de dominicas todas. La presentación también hay alguna, ¿verdad? La presentación, sí. No sé si había alguna de Santa Catalina. Sí, sí había. Y no me atreví Muy a bien. decir más porque creo que hay alguna más, pero temía que se me pasara. Mejor en general. Así Muy es. bien. Entonces, feliz tarde. Quedamos pues- así. Mañana más temprano. Correcto. Muy bien. Gracias, Pues padre. mañana más temprano. Y gracias, Mañana padre. más temprano. Gracias. Gracias, hermano. Adiós, buenas tardes. Buenas tardes para Chao. todos. ¿Sí? Adiós, gracias. Adiós, adiós.